Nicolás Maduro no es socialista según socialistas. Pero antes tengo que hablarte del sponsor de este video. El otro día venía caminando por la calle distraído pensando en cómo la inflación está bajando descontroladamente y pisé mierda. Es por eso que siempre tenés que usar un par de Mises de Libertarios Store, la mejor marca de calzados que me paga. Andá a libertariosstore.com y elegí el modelo que más te guste. Hayek, Mise, Alberdi o, si te sentís fino, un Rothbard. Porque no sos verdaderamente de ultraderecha hasta que no tenés un Rothbard. Gracias a libertariosstore.com por auspiciar este video. La izquierda no apoya a Nicolás Maduro. Banco la coherencia ahora de entender que esto es una dictadura, pero vamos a escuchar sus argumentos. En Venezuela no hay ni hubo socialismo y hoy vamos a aclarar todo esto. Bueno, vamos a hacerlo divertido. Voy a usar sus argumentos para demostrarte cómo el socialismo es inevitablemente Venezuela. Porque seguir diciéndolo alimenta el crecimiento de la derecha más rancia y ¡No! ¡Boludo! La derecha. Me voy a fijar un segundo nomás porque dice que alimenta a la derecha proimperialista. Vamos a poner colonias de Estados Unidos. A ver qué. Estaba viendo a ver cómo vivían las colonias de Estados Unidos, pero no. Hawái. Sí, Hawái. Costa Rica. No sé qué. Como para pensarlo, no. República Dominicana. Pobre la gente de Costa Rica. República Dominicana. No sé, digo como para ver si andan mejor que... ¿Ustedes dirían que Hawái anda mejor que Venezuela? Pregunto yo, ¿no? ¿Que Argentina? Yo para saber nomás qué tan terrible debe ser una colonia de Estados Unidos, ¿no? Del imperialismo. Vamos a continuar. Imperialista, asociando el socialismo a regímenes autoritarios y represivos como el de Nicolás Maduro. Ok, no tiene nada que ver, perfecto. Fíjense que ella banca el mundial, ¿no? Tiene las 3 estrellas acá. Muy bien, viva Messi. Primero que en Venezuela no hay un modelo socialista porque no hay un Estado que pelee por el socialismo como sistema internacional. ¿Eh? Pará. ¿Desde cuándo el trabajo de los socialistas es pelear por un sistema internacional socialista? Además, sí, totalmente incorrecto. Está el Grupo Puebla, está Lula metido, está Petro metido, está López Obrador metido, está el cara de Maduro metido. Sí estaba promoviendo. O sea, primer argumento falso. Está promoviendo el socialismo a nivel internacional. Habría que ver cuál es tu definición de socialismo, pero ellos le dicen socialismo. Yo qué sé. O sea, en Venezuela no hay un Estado dirigido por la clase trabajadora que concentra el poder económico y político. O sea, pará. Interesante argumento del señor acá. Señora, por las dudas, ¿no? Que no vayan a pensar que le dije señor. ¿Cómo dijo? Dirigido por la clase trabajadora. O sea que el gobierno socialista es uno que está dirigido por la clase trabajadora. Eso haría que efectivamente no exista un país socialista en todo el planeta, ¿no? ¿Qué país sería? No existe entonces. El socialismo no existe. Pregunto. Que concentra el poder económico. Si la clase trabajadora concentra el poder económico y político, ¿por qué no se vuelve automáticamente lo que ellos llaman los opositores ricos oligarcas? ¿Cómo haces para sostener esa propiedad comunal, pero de forma equilibrada y equitativa? ¿Cómo haces para que no haya un trabajador que decía que quiere tener más que el otro? ¿Cómo hacemos para que el resto de los trabajadores no respete? O sea, por ejemplo, ¿no? Todos somos dueños de esta empresa por igual, pero yo me rasco la pija. ¿Qué hacemos? ¿Me van a quitar parte de la empresa? ¿Me van a echar de la empresa? ¿Y si hay uno que es mejor que el otro administrando todo? ¿No van a querer que ese sea el dueño de todo? Pregunto. O sea, son cosas que pregunto. Y político y que tome las decisiones a través de organismos democráticos. Entonces, tiene que ser un Estado que esté dirigido por la clase trabajadora. Dirigido por la clase trabajadora que concentra el poder económico. Que tenga todo el poder económico y político de la clase trabajadora. Económico y político y que tome las decisiones. Y que tenga democracia. Chacho, no sé. ¿Está en la habitación con nosotros este país el que me está hablando? A través de organismos democráticos o de autoorganización. Eso es un modelo en transición al socialismo. Ok, ni siquiera es socialismo eso. Ok, perdón, eso es en transición. Porque tampoco es que pasa de un día para el otro. Okay. En Venezuela el poder lo siguen teniendo los empresarios y grandes terratenientes aliados del chavismo. No, entonces el poder lo tiene el chavismo.
que crea empresarios y grandes terratenientes. Es más, te lo demuestro, te lo desmonto fácilmente. Estaban las empresas, estaban los grandes empresarios, estaban los grandes poder económico, apareció el chavismo, les expropió todo, se lo dio a sus amigos. Por lo tanto, si uno le puede expropiar al otro es porque el poder lo tiene este, no este. No diga que el poder lo tienen los grandes centros económicos, no, lo tiene el chavismo, lo tiene Maduro. Agradezco igual que haya usado el chavismo, agradezco la honestidad intelectual de reconocer a Venezuela como una dictadura desde el chavismo en adelante y no haciéndose los pelotudos. Agradezco eso. Lo segundo es que un gobierno socialista hay que pensarlo en ruptura con el capitalismo. Ok, a ver. Aunque muchos digan lo contrario, un aspecto central del socialismo es expropiar a la gran propiedad. Entonces, ¿chavismo era socialismo? Es el país más expropiador después de Cuba. Literal es expropiese. Literal se paró Chávez en una plaza y empezó a apuntar de lugares porque le parecía, sin saber lo que era. ¡Expropiese! Y empezó a expropiar así a dedo. Vos entendés que acá hay que pasar una ley para hacer eso. A dedo, así. Entonces, ¿está bien? Era súper socialista. ¿De qué estamos hablando? A los dueños de las grandes fábricas, industrias, bancos, servicios. Es todo lo que hizo Chávez. Pero perfecto. Que las compañías de automóviles, de petróleo, lo que se te ocurra. Pero así, tal cual. Transporte, y que todo eso pase a ser propiedad colectiva. Ah, perdón. Había que expropiarlo y tirarlo para arriba. Así, como, miren, yo les explico cómo es la lógica socialista. Primero expropio todos los caramelos y después los tiro para arriba. Y van a caer al pueblo. No van a caer en la administración de alguien que va a robar. O sea, esto es lo que los socialistas se hacen los pelotudos siempre. Ponele, tengo este Estado que expropia todo, ¿no es cierto? Y que de alguna manera lo va a administrar bien, porque ese es el otro tema. En Cuba se expropiaron todas las fábricas se fundieron. Pero bueno, supongamos que expropia todo, ¿no? Eso, ¿a manos de quién va a ir? De un sujeto. Y ese sujeto, ¿por qué no va a ser corrupto? Te tiro una mejor. ¿Por qué no va a haber un sujeto que esté en su casa así mirando la tele y dice: ¿y si armo un partido socialista? Les vendo que la propiedad va a ser del pueblo y una vez que esté en mi mano me lo quedo todo. O sea, el impulsor del socialismo probablemente es un corrupto. Así nomás. O sea, probablemente es alguien que está buscando la forma de robar. Que se ponga en funcionamiento en forma planificada para poder resolver las verdaderas necesidades de la población. ¿Cómo? Muchísimas preguntas tengo acá. 19.000. Primero, que se ponga en funcionamiento en forma planificada. Para entender, ¿no? Supongamos que el doctor Mariano era dueño de una fábrica de automóviles. Era excelente siendo dueño de una fábrica de automóviles. Sabía perfectamente qué era lo que hacía. Le expropiamos la fábrica de automóviles. ¿Lo va a administrar él a la fábrica de automóviles? Porque si no, vamos a poner un administrador de Estado. Y la última vez que me fijé, los administradores de Estado... Entonces, ya ahí estás dependiendo de una persona que no existe, que es el gran administrador que no es corrupto y no roba. Ya ahí el socialismo requiere de un sujeto, un humano que no existe todavía, no está acá. Y lo peor de todo, no requiere de uno, requiere una bocha. Ese es el problema, no requiere de uno, requiere un montón, porque por cada fábrica vas a tener que tener administradores que les pongan en funcionamiento de forma planificada y que funcione. Funcione significa que por lo menos produzca lo necesario para poder recomprar los materiales y poder hacer otro auto más. Por lo menos. Así que ya está. Esa parte ya entramos en ficción. Entramos en el área de la ficción. En forma planificada para poder resolver las verdaderas necesidades. Y esto también es ficción. Porque fíjate que además de que encontramos los funcionarios públicos no corruptos que se van a hacer cargo de todo, o sea, fantasía, nos vemos, no sé cómo se hacen cargo de todo y nos roban, además de eso van a saciar las verdaderas necesidades de la población. ¿Cómo sabe el Estado cuáles son las necesidades de la población? ¿Cómo? ¿Vos sabés cuál es la necesidad de la población? ¿Sabés cuál es lo que va a necesitar la población dentro de 6 meses? Yo no tengo ni idea. Te la hago fácil. Apple había sacado los Vision Pro, ¿sí? Y yo estaba seguro de que eso iba a revolucionar el mercado. Así hizo. Por decirte un ejemplo.
Uno de millones. Así que no sabes cuánto, cómo, por qué tenés que producirlo. Ponele que te vas a algo más básico, la industria de la comida. No, vamos a hacer pan para todos. Bárbaro. A nada. ¿Es saludable comer pan ahora? No. Todo el mundo dice que no es saludable comer pan. Estoy de acuerdo además. Entonces, ¿de repente qué? ¿Vas a estar haciendo un alimento que nadie quiere? No sabes cuál es la necesidad del mercado. La única forma de saber la necesidad del mercado es con prueba y error, que es lo que hacen las empresas. Pero ¿cuál es la diferencia que lo haga una empresa y que lo haga el Estado? Y que el error lo paga la empresa. Por lo tanto, si el Estado pone a hacer, yo qué sé, fábricas de panes, ¿sí? Y de repente la gente no quiere panes, el problema es que el Estado se paga con impuestos. Entonces el error lo pagó la población. En cambio, si una empresa se pone a hacer panes y nadie quiere panes, la empresa se pega la piña. Y no crean que las empresas no se equivocan, porque se equivocan todo el tiempo. Así funciona. Pero los riesgos tienen que ser privados siempre, nunca públicos. Así que primero ficción y ahora un desastre total. Todo esto es un desastre total, porque como se basa en la ficción, desconocen la realidad. ¿Qué es lo que le está pasando a esta mujer con Maduro? Ellos tienen una idea ficticia de cómo funciona el mundo. Y cuando alguien la aplica, corrupción, y asesinato, y persecución, y todo lo demás. Y en ese momento, no, eso no es verdadero socialismo. Este es un capítulo más de este no era verdadero socialismo. Es de la población. Nada que ver con quitarte tu casa, tu auto, tu comercio, como dicen los liberales. En la fantasía que manejan ellos, vos solamente vas a expropiar los medios de producción. ¿Qué es medio de producción? Y no sé, yo estoy produciendo con esto. Yo tengo 2 cámaras, unas luces, el micrófono, ¿me van a expropiar esto? ¿Qué es medio de producción hoy en día? Está complicado. Ellos lo reducen a una fábrica nomás. Ajá, ¿y el resto de la producción? Casi la totalidad de la contratación es en pymes, pequeña y mediana empresa. ¿Qué va a expropiar ahí? Es un modelo que intenta explicar un montón de realidades al mismo tiempo y no las puede explicar. Se va a hacer una sola realidad y después intenta explicar el mundo. Y queda en bola cuando quiere explicar el mundo. ¿Complicado? Sí, el Uber, por ejemplo. ¿Cuáles serían los medios de producción? ¿La aplicación o el auto? Entonces, el auto sería el Estado, lo trabajaría el tipo. Está lindo, ¿no? Esto no tiene nada que ver ni con el gobierno de Chávez ni con el gobierno de Maduro. Sí tienen que ver. Sí tienen que ver. Porque cuando son pollo y gritan socialismo, ustedes los bancan. Y cuando se hablan en dictadura, ustedes se hacen los pelotudos. Sí tiene que ver. Sobre todo tiene que ver porque, de vuelta, el socialismo es la excusa para robar, muchacho. Porque no se puede llevar a la práctica. Es fantasía. Y cuando te critican el capitalismo, te lo critican por la concentración de empresas, te lo critican por los supuestos errores de mercado que no existen, que es el tiempo en el que el mercado logra entender que hay insuficiencia de algo, o falta de algo, o demanda de algo y lo tiene que poner en la góndola. Te critican al capitalismo por sus particularidades y te quieren vender una ficción. Yo te critico por la crítica a la realidad del capitalismo. Esto ya lo dije en mis 19.000 videos, pero no me importa. Dengue. Apareció dengue, no había la cantidad suficiente de repelente para mosquitos. ¿Ves? Si eso lo hubiese tenido el Estado, hubiésemos tenido, no sé, 78.000 fábricas, porque nadie entiende, de repelente para mosquitos porque está todo planificado. Ajá, vos ibas a saber de que, por ejemplo, toda la parte de Argentina se iba a volver un poco más tropical y iba a bajar el dengue, porque el dengue está hace décadas en Argentina, nada más que más arriba, y como estaba más arriba y lejos de Buenos Aires no era un problema. Ahora está cerca de Buenos Aires es un problema, porque todos los socialistas de mierda son todos unos porteños de mierda. Entonces, está cerca de Buenos Aires ahora representa un problema. Pero si hubiese estado en mano del Estado, y decir, no, flaco, si hubiese estado en mano del Estado, ¿qué? ¿Hubiese producido más el Estado? ¿Todos esos años que hubiese producido más, que se lo hubiese metido en el orto? No. Primero tiene que aparecer la demanda. Entonces, primero tuvo que aparecer el problema. ¿El mercado demoró en abastecer? Por supuesto. Las empresas funcionan en base a ganancias. No era ganancia hacer un montón de repelente que nadie iba a querer. Entonces tuvimos que esperar. Y de repente tenías en todas las góndolas repelente. Increíble, ¿no? Hubo un pequeño desabastecimiento y después en todas las góndolas. Sorprendente. Es más, importamos, porque los países no son una isla. Abrimos la importación y trajimos de Brasil, por ejemplo. Hay un montón de formas de solucionar por mercado esto. Si hubiese sido el Estado y el Estado te hubiese dicho que por las dudas hubiese tenido 500 fábricas de repelente, la hubiésemos pagado con la productividad de otra persona,
sea, el pobre pajero que hacía muebles que la gente necesitaba, ahora va a tener que tener más impuestos para que un montón de pelotudos se pongan a hacer repelente que nadie quiere comprar por las dudas que tengamos venga algún día. El socialismo es un sistema no inventado. Quien lo inventó no va al caso. Es impulsado por personas que en realidad lo que quieren es la concentración de todo. Entonces, sí, el capitalismo tiene sus problemas de que tiene que demorarse, por ejemplo, hacia la demanda. Sí, hay un montón de empresarios que se juntan y pueden hacerlo y bárbaro. ¿Y el socialismo no? Yo tengo que entender que no, porque vos estás denunciando que sí, en este momento. Nada más que no era socialismo, ¿no? Tiene los mismos problemas y encima no tenés la libertad de poder saciar al de al lado con lo que necesite. Y encima, o sea, tiene todos los mismos problemas y encima esto. Por lo menos en el capitalismo hay una velocidad mucho más grande de poder soltar lo que entendemos que no es rentable y necesario. En el socialismo, bueno, y no, hay que hacer el formulario 38, hay que hablar y hay que hacer una reunión y tenemos que ir a la comisión de producción y pesca y ganadería para ver si realmente era necesario eso y después de que un montón de funcionarios públicos lleguen a una conclusión, la empresa pública que hacía repelente para mosquitos no se va a cerrar porque eso sería dejar a los empleados en la calle y qué terrible o no. Y lo que se va a hacer es la cooperativa contra el mosquito, que va a durar 150 años, va a tener su propio partido socialista político. En cambio, el capitalismo que dice, ¿no necesitamos más repelente para mosquitos? Sí, cerrar esa mierda. ¿Por qué? Porque estoy teniendo pérdida yo. En cambio, en el socialismo no hay alguien que diga, estoy teniendo pérdida yo. Habría, si existiese ese hombre ficticio que ellos creen que está al poder, que dice, hey, esto es malo para todos, cortemos con esta boludez. Y aún así, imagínense el buen líder socialista, ese justo, ese que se preocupa de proteger el bolsillo de la gente. Imagínense ese tipo. Les pregunto de corazón a ustedes, cuando haya que cerrar la empresa, ¿la va a cerrar o se va a hacer el pelotudo? Bueno, ahí tienen el problema. Se va a hacer el pelotudo. Entonces, hasta el más justo de todos, no va a poder con su propia ideología. No se puede. Va a despedir, va a dejar a toda la calle. No se puede. El chavismo nacionalizó algunas empresas y le pagó indemnizaciones a sus ex jefes. A ver. Como se hace en muchísimos países capitalistas. Perdón, ¿y qué querías? ¿Robarles? Ponele que el Estado argentino, como pasó, quiere expropiar YPF, o quiere expropiar Aerolínea Argentina, o quiere expropiar lo que sea. Mercado Libre, lo que se te ocurra. Porque al Mercado Libre no pasó, por suerte. Primero tiene que ir una ley a las cámaras. O sea que ya lo que hacía el chavismo, no. El chavismo elegía a dedo. No, ya no. Primero tiene que ir una ley a las cámaras. Esa ley se tiene que aprobar. Después se arma una comisión para decidir, la comisión de Mercado Libre. Y esa comisión de Mercado Libre decide cuánto vale Mercado Libre. No el valor de mercado. ¿Cuánto creen que vale? ¿Sí? La respuesta es, ese número siempre está mal. Sea más o sea menos, siempre está mal. Siempre está mal. Porque se basa en algo que vos no sabés, que es la potencialidad de la empresa. Entonces, por ejemplo, yo te digo, che, yo te voy a comprar, te voy a sacar tu empresa, te voy a obligar a vendérmela y te voy a pagar esto. Y vos me podés decir, pero en 5 años esta empresa iba a explotar y me iba a ir re bien. Entonces vos lo que me diste estaba mal. No importa cuánto me te haya dado, no importa. Por lo tanto, el precio siempre está mal y siempre se puede llevar a la justicia. Y como en todos los casos de expropiaciones, siempre se lleva a la justicia. La diferencia es que si estás en Venezuela, no pasa nada. Y si estás en Argentina, sí pasa. Y el Estado que expropió esa empresa la termina pagando 3 veces porque tiene que pagar lo que dijo que iba a pagar en esa comisión de Mercado Libre y las 2 veces más que tiene que pagar por el resultado del juicio, que es lo que nos pasa con YPF, que la pagamos cerca de 3 veces su valor. Ese es el problema, ¿sí? Entonces, así funciona una expropiación. Pero hay una comisión, aún así, que decide, vamos a llamarle la comisión del Mercado Libre, porque estábamos expropiando Mercado Libre, que decide cuánto se le va a dar a ese empresario. Ella se está quejando de que exista eso siquiera. Para ella, no solamente hay que expropiar, aparentemente no hay que pagar. Pero vamos a ir un poco más para atrás a ver qué dice. El chavismo nacionalizó algunas empresas y le pagó indemnizaciones a sus ex jefes, como se hace en muchísimos países capitalistas. Incluso Sí. el Reino Unido está estatizando los ferrocarriles. Nadie podría decir que hay un modelo socialista ahí. Sí, sí, por supuesto. Sí, porque es un espectro. Sí. Un político puede tomar medidas liberales o puede tomar medidas socialistas. No es un blanco, no es un on y un off, no es binario así. Es un espectro. Entonces sí. Sí, de hecho, ¿sabes qué? Ganó Labour, si no me equivoco, ¿no? Ganó el Partido Socialista ya, así que... Y se marchó... Ni siquiera el petróleo, que es un bien clave en ese país, fue nacionalizado al 100%. O sea que Paraguay había que nacionalizarlo al 100% y no darle plata a los dueños. Muy bien. No se expropia el petróleo. Es estúpido decir eso. Pensar en esos términos es estúpido. Se expropia la empresa que lo explota. Porque ahí está el tema. La gente
cree que hay un valor intrínseco en el petróleo, en el oro, y todo lo demás, y la realidad es que no. Necesitas un bobo que sepa cómo sacarlo de la tierra. Eso es lo que expropian. Y aún así lo hacen mierda, porque por ejemplo, PDVSA, que dicen que por los bloqueos del imperialismo se volvió mucho menos efectiva, falso. PDVSA empezó a caer en producción mucho antes de los bloqueos del imperialismo. Era una verga antes. ¿Por qué? Porque cuando vos expropiás y ponés a tu primo y a la mujer de tu primo a trabajar en por ejemplo, extracción de petróleo, que ya hay una foto muy famosa de una empresa cubana, una fábrica que la habían expropiado y se la había dado de vuelta al pueblo. Después voy a ver si la encuentro. Se la habían dado de vuelta al pueblo y el pueblo sabía que él había hecho, le había puesto hamacas paraguayas a toda la fábrica adentro y dormían adentro porque nadie sabía prender una máquina. Entonces van a expropiar, sí, la extracción de petróleo, y cuando expropien esa empresa de extracción de petróleo se la van al primo y el primo no va a saber prender las máquinas, no va a saber extraer petróleo y va a quedar así. Ah, no, cierto que no. Porque el socialismo va a encontrar empleados públicos, súper empleados públicos, que sabían también cómo hacer fotocopias y extracción de petróleo. Hay inversiones chinas, rusas, pero también francesas y de Estados Unidos. Algunas empresas pasaron a estar bajo control estatal y otras bajo control de empresarios nacionales que se llevaron muchísima plata. No entiendo cuál es el argumento de por qué Venezuela no es socialista en lo que está diciendo. Todas tenían que ser del Estado. Estaba mal que haya empresarios nacionales. No era que eran amigos no, yo ya no entiendo nada. Además, en Venezuela, la propiedad privada ya dejó de tener sentido. Porque el dueño, estos dueños que ella habla, ¿viste? Dueños, empresarios nacionales que se llevaron muchísima plata, eran amigos de Chávez. Y Chávez trataba la propiedad pública como privada. También lo hace Maduro. Por lo tanto, ¿existe la propiedad pública o privada? No existe más nada. Existe lo que quiera Maduro, lo que quiera Chávez. ¿Qué es el resultado inevitable del socialismo? Porque incluso si tenés al líder justo con el cual ellos se mojan en sueños, eventualmente se va a morir y va a subir uno y va a decir, pará, ¿yo tengo todo el poder concentrado? Sí. ¿Y soy dueño de todo? No, es del pueblo, vos sos un administrador. Sí, bueno, también, si yo digo algo se hace. No, lo decide el pueblo. ¿Y cómo lo decide el pueblo? Levanta la mano y decide. O sea, con democracia, sí. ¿Y eso no trajo problema en los países capitalistas que nosotros odiamos? No, cerrá el orto, la democracia es buena acá. Se dan cuenta que nada, es un sinsentido por donde lo veas. No tiene lógica. Requiere de piezas que no existe esto. Incluso cuando hubo verdaderas experiencias de control obrero, a ver. O sea, cuando los trabajadores quisieron dirigir las fábricas ellos mismos Sí. y no burócratas nombrados por el gobierno, el chavismo les negó su apoyo, los cercó económicamente y también los reprimió. Las empresas que ahora están manejadas en Argentina, que son cooperativas y todo lo demás, y fueron prácticamente apropiadas por los trabajadores, son un éxito, ¿no es cierto? Si yo les quito todos los subsidios que hay a cooperativas, le va bien. Si los pongo en las mismas reglas que una empresa normal, en las mismas reglas, les va bárbaro. Pregunto. Y segundo, ¿cómo los trabajadores se hicieron de esas empresas? Déjame adivinar, este es el sueño mojado. Hicieron una asamblea y se quedaron con la empresa. No vino Chávez a ayudarlos violentamente a quedarse con la empresa, ¿no? No, eran buena gente. El dueño se las dio. Le dijo, ¿saben qué? Me cansé de este modelo capitalista opresor. Manejémoslo todo colectivamente. Entonces lo que hubo en Venezuela son una serie de reformas dentro del sistema capitalista con un Estado fuerte. Ajá. En los primeros años del gobierno chavista, cuando había un crecimiento económico, se mejoró la vida de millones de personas. Falso. En los primeros años del gobierno chavista, igual que en los primeros años de cualquier gobierno que agarra y dice ser socialista, que en realidad lo es, porque al final o son socialistas o no existe el socialismo, elijan una de dos. En los primeros años de cualquier gobierno socialista en los cuales vemos prosperidad, lo que vemos es cómo el gobernante agarra las reservas del país, las hace pija, se las da a gente que eligen, que el grupo que ellos crean que es damnificado, ¿me entiendes? Puede ser lo que sea, pueden ser desde trans, gente de un color, gente de una orientación sexual, gente de cierta provincia, gente de cierta clase económica, el grupo que ellos crean que es el vulnerado, que probablemente es el que tenga más masa votante, ¿no? Eligen a ese grupo y le dan las reservas del país. Una vez que se acaban las reservas del país, expropian cosas. ¿Querés un ejemplo? Las AFJP, donde todas las personas que estaban pagándose una jubilación que iba a ser buena, pasaron a cobrar una mínima porque se les sacó su plata para jubilar a un montón de personas que no hicieron ningún tipo de aporte.
que es exactamente lo que está pasando ahora con Petro. Petro está creando pensiones para personas que nunca aportaron, con la plata de las personas que aportaron. Suena injusto. No es injusto. Es socialismo. Bueno, entonces esos bienestares económicos, esos recuerdos donde la gente dice, yo con Cristina me pude comprar 3 aire acondicionados. Sí, probablemente sí, porque se les expropió un montón de gente, un montón de cosas y te dio la plata a vos para que vos hagas lo que se te cante la chota. ¿Sabés cuál es el problema cuando yo hago mierda la máquina de hacer helado y la vendo por parte para darte plata a vos? Que el año que viene no tengo helado. Corte de Boch. Acá pasó exactamente lo mismo. En Venezuela pasó exactamente lo mismo. En Cuba pasó exactamente lo mismo. Va a pasar en Colombia. Y puedo seguir todo el día. Entonces, esos bienestares de los que hablan y todo lo demás, no. Eso, agarrar los ahorros, repartirlo entre la gente, es un falso bienestar, keynesianismo básicamente, que termina en una caída así enorme porque no está acompañado por producción más adelante. Porque vendiste la producción, en pocas palabras. Con, por ejemplo, un aumento de salario, entre otros derechos que eran demandas peleadas desde hace muchísimo. Bien, ¿y cómo? ¿Por qué no aumentan el salario a 6 millones de dólares cada persona y listo? Si eso soluciona los problemas. Los trabajadores. Pero no es que estos cambios fueron permanentes. Cuando la economía empeoró mucho, ¿por qué habrá empeorado la economía? muchos volvieron a caer en la pobreza mientras los empresarios se seguían enriqueciendo y No. Muchos cayeron en la indigencia. La pobreza, irónicamente, se mantuvo parecida en Venezuela y lo que aumentó zarpado es la indigencia, o sea, la pobreza extrema. Por la duda, ¿no? un grupito de chavistas se volvía millonario ocupando cargos en el Estado. ¿Y qué es lo que decía ese grupito de chavistas cuando se volvió millonario ocupando? ¿Qué era? ¿Qué era en el socialismo del siglo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿De qué decían? ¿Qué era? Hasta el día de hoy. Esto no quita que el gobierno haya sido atacado en muchas oportunidades por la derecha latinoamericana y el imperialismo estadounidense porque afectan sus intereses. O sea que más vale el imperialismo latinoamericano. Son todas tensiones que se pueden dar dentro de los países capitalistas. Ah, claro. No hay tensiones en los países socialistas. A ver, ¿por qué? Es cierto que Chávez No lo explicás, está bien. primero y después Maduro hablaban del socialismo del siglo XXI, pero en realidad fue un discurso político utilizado en un momento específico. ¿Vos me estás diciendo que el socialismo es un discurso político utilizado en un momento específico para robarse todo? Pregunto, ¿no? Que fue la crisis del neoliberalismo en los años 90 que hundió a América Latina. Quisieron presentar un modelo alternativo a esto, pero eso no tiene nada que ver con lo que es en realidad el socialismo. Nunca. Entonces, ¿qué defendemos los verdaderos socialistas en Venezuela? No, pará. ¿Qué defendemos los verdaderos socialistas? En Venezuela no estás. Porque si estuvieses en contra de Maduro, no te encontraríamos. Una posición independiente políticamente de la clase trabajadora, independiente del gobierno de Maduro, al que no apoyamos nunca. Ajá, buenísimo. A ver, la pregunta es ¿a qué velocidad los van a matar a todos? Esa es la pregunta del millón. Pero bueno. Y también independiente de la derecha latinoamericana. O sea, la imposibilidad absoluta. Bien, nada nuevo. Que tiene el cinismo de hablar de gobiernos autoritarios cuando fue la primera en defender y colaborar con todas las dictaduras que hubo en América Latina. Entonces, no te entiendo. Entonces, que no es una dictadura el otro. No entiendo. Vos decís porque Estados Unidos colaboró. Está bien, tienes razón. Porque Estados Unidos colaboró con las dictaduras de los 70 en la mayoría de América. No tienen la cara como para poder decir dictadura y señalar a la dictadura de Maduro. ¿O sí? Yo qué sé. A ver, sí. Estuvo mal antes y ahora están bien. ¿Por qué no lo vemos así también, no? Mal en apoyar las dictaduras latinoamericanas. Bien en condenar las dictaduras que matan gente, ¿no? Los malos no deja de ser malo porque el otro sea un pajero. El relativismo moral a mí siempre me da un poco de miedo. Entonces Venezuela no es socialista, es capitalista y su crisis también lo es. Bueno, ya está, muchachos. Retiren todo. Venezuela es capitalista porque, fíjate, mira, tenés, ¿cómo es? La propiedad privada es tuya, hay libre mercado y tenés igualdad ante la ley. Capitalista, boludo. Es liberal, incluso. Vas a ver mucho de esto, por cierto. Ya lo hay bastante. Personas que se empezaron a soltar porque ya es demasiado pornográfico. Lo gracioso es que esta mujer haga este video hoy, ¿sí? Cuando ya tenés 8 millones de venezolanos afuera de Venezuela, no por lo que pasó hoy. Okay. Hace rato que las cosas vienen mal. Pero bueno, no importa.
Espero que te haya gustado este video. Te recuerdo que esto se mantiene gracias al esfuerzo de mis Patreon. Pueden entrar en patreon.com/tipitinojado, en tipitinojado.com/donaciones. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias. Gracias por haber llegado al final de este video. Como siempre te deseo libertad.